Quiero hablar de Daniel. Acompáñeme, trajo su Biblia ahí en el libro de Daniel capítulo 6, vamos a leer unos largos versículos. Hoy les voy a hablar sobre en el foso de los leones, es donde debemos mostrar valentía. ¿Qué tenemos que demostrar en los fosos de los leones? Valentía, ¿sí? Valentía. Y la extraordinaria valentía de Daniel proviene de una profunda relación con Dios, ¿sí? Valiente es aquel no que se para de mano, ¿eh? Valiente es aquel que grita, no, porque a veces grita, hay mucho que grita, perro que ladra, muerde, dice, perro que ladra no muerde. Ese no es ser valiente. Valiente es aquel que puede y tiene una profunda relación con Dios. ¿Para qué? Para enfrentar distintas circunstancias que vivimos en esta vida. Amén. Él enfrentó la amenaza de muerte en el foso de los leones con una serenidad. Diga conmigo, serenidad. Se vio en el medio de la situación, medio del problema. ¿Qué empezó a hacer? Empezó a ladrar, a cacarear. ¿Lo que hizo? Tuvo serenidad, ¿sí? Que solo puede surgir de una fe genuina y profunda en Dios. ¿Cómo nosotros podemos obtener una fe genuina y profunda en Dios teniendo relación con Dios? Si no tenés relación con Dios, no tenés absolutamente nada, ¿sí? Es como la chala, ¿vio el fuego cuando usted va a hacer asado? ¿Vio? Entonces agarra, ¿qué hace? Prende, pone las tablitas, no va a arrancar con el carbón, no, tiene que arrancar con la tablita. A veces le pone mucho papel, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? El papel se prende fuego y no cumple la función si usted no le pone la leña. Lo mismo pasa a aquellos que trabajan en el campo, sabe que la chala, ¿vio? La hoja del choclo, hace mucho fuego, mucho fuego, pero ¿qué pasa? Arde, pero se termina. Nosotros podemos obtener ese fuego y esa serenidad teniendo relación con Dios. Y la serenidad solo puede surgir de una fe genuina y profunda en una relación con Dios. Mire lo que pasó y preste atención a este pasaje bíblico de Daniel capítulo 6. Dice, le pareció bien a Darío era el rey, nombrar a 120 sátrapas. ¿Sabe qué son los sátrapas, no? A veces le decimos a los chicos que andan corriendo por todos lados, estos sátrapas. Pero la palabra sátrapas significa administrador, gobernador, ¿eh? Entonces, claro, el rey Darío necesitaba gente de su confianza para administrar sus bienes, entonces eligió a 120 sátrapas que gobernaran todo el reino con él. Y 3 administradores, uno de los cuales era Daniel. ¿Quiénes eran uno de los 3 administradores? Daniel. Estos sátrapas eran responsables ante los administradores a fin de que los intereses del rey no se vieran afectados. Y tanto se distinguió Daniel entre los administradores y los sátrapas por su extraordinaria cualidad, que el rey pensó en ponerlo al frente de todo su reino. Entonces los administradores y los sátrapas empezaron a buscar algún motivo para acusarle a Daniel de malos manejos en los negocios del reino. ¿Vieron? Siempre hay gente envidiosa. Siempre hay gente que te roba la paz. Acá había gente que le querían robar la paz a Daniel. Dice que estos administradores y los sátrapas empezaron a buscar algunos motivos para acusar a Daniel de los malos manejos de los negocios del rey. Sin embargo, dice el versículo 4, no pudieron encontrar corrupción en él porque era digno de confianza y no era negligente ni corrupto. Versículo 5, por eso concluyeron, nunca encontraremos nada que acusar a Daniel a no ser algo relacionado con la ley de su Dios. Entonces esos administradores y sátrapas fueron de común acuerdo al rey y le dijeron, fueron a buchonearle al rey. Siempre están los chupamedias, ¿viste? Todos aquellos que te quieren desestabilizar.
Entonces esos administradores y sátrapas fueron en común acuerdo al rey y le dijeron: que viva el rey para siempre, el rey Darío. Nosotros los administradores reales, junto con los perfectos sátrapas, consejeros y gobernadores, convenimos en que su majestad debiera emitir y confiar un decreto que exija que durante los próximos 30 días sea arrojado al foso de los leones todo el que adore a cualquier dios o hombre que no sea su majestad. Expida usted, le dijeron los sátrapas al rey, expida usted ahora ese decreto y póngalo por escrito. Así, conforme a la ley de los medos y los persas, no podrá ser revocado. El rey Darío expidió el decreto y lo puso por escrito. Cuando Daniel se enteró de la publicación del decreto, se fue a su casa. Dice que quemó gomas, cortó la avenida Crovara, llamó a otros sátrapas como él y empezó a hacer piquete. Se enojó, lloró, dije, no, ¿eso dice su Biblia? No, la mía dice: se fue a su casa y subió a su dormitorio, cuyas ventanas se abrían en dirección a Jerusalén. Allí se arrodilló. Recuerden que Jerusalén significa la presencia de Dios. Allí se arrodilló y se puso a orar y a alabar a Dios, pues tenía por costumbre orar 3 veces al día. ¿Cuántas veces oraba Daniel? Cuando aquellos hombres, versículo 11, cuando aquellos hombres llegaron y encontraron a Daniel orando e implorando la ayuda de Dios, fueron, rápido, los buchones, siempre en todos lados están los buchones, fueron a hablar con el rey respecto al decreto real y dijeron: ¿no es verdad que usted publicó un decreto? Según entendemos, todo el que en los próximos 30 días ore a otro dios u hombre que no sea su majestad, sea arrojado al foso de los leones. El rey contestó: el decreto sigue en pie. Según la ley de los medos y los persas, no puede ser revocado. Ellos respondieron: pues Daniel, que es uno de los exiliados de Judá, no toma en cuenta a su majestad ni el decreto que ha promulgado. Continuó orando 3 veces al día. Cuando el rey escuchó esto, dice que se deprimió mucho, se puso triste, se puso mal, porque lo conocía a Daniel. El rey Darío se ve que no era una mala persona, era una buena persona. Pero él, cuando dio un decreto, cuando dio una palabra, había que cumplir. Y se puso, dice, cuando el rey escuchó esto, se deprimió mucho y se propuso salvar a Daniel. Así que durante todo el día buscó la forma de salvarlo. Pero aquellos hombres fueron a ver al rey y le presionaron. Recuerde, o sea, querían la cabeza de Daniel. Recuerde su majestad que, según la ley de los medos y los persas, ningún decreto ni edicto emitido por el rey puede ser modificado. El rey dio entonces la orden a Daniel que fuera arrojado al foso de los leones. Allí el rey animaba a Daniel y le decía: que tu Dios, a quien sirves continuamente, se digne de salvarte. Trajeron entonces una piedra y con ella taparon la boca del foso. El rey lo selló con su propio anillo, o sea, puso el sello para que, o la firma, hoy se usa el avirome, en ese tiempo se usaba el anillo para sellar, y con él sus nobles para que la sentencia contra Daniel no pudiera ser cambiada. Versículo 18. Cuando volvió a su palacio y pasó la noche sin comer, sin divertirse, hasta el sueño se le fue porque estaba muy triste, muy preocupado por Daniel. Tan pronto como amaneció, se levantó y fue directo al foso de los leones. Allí cerca, llenó de ansiedad y gritos, diciendo: Daniel, siervo del Dios viviente, ¿pudo tu Dios, a quien sirves continuamente, salvarte de los leones? Versículo 21. Que viva el rey por siempre, contestó Daniel. Mi Dios envió a su ángel, quien cerró la boca de los leones. No me han hecho ningún daño,
porque Dios bien sabe que soy inocente. Tampoco he cometido nada malo contra su majestad. Sin ocultar su alegría, el rey Darío ordenó que sacaran del foso a Daniel. Cuando lo sacaron, no se le halló un solo rasguño, pues Daniel confiaba en Dios. Entonces el rey mandó a traer a los que lo habían acusado, los sátrapas, y ordenó que los arrojaran al foso de los leones, junto con sus esposas e hijos. No habían tocado el suelo cuando ya los leones habían caído sobre ellos y les habían triturado los huesos. Versículo 25. Entonces el rey Darío escribió un decreto a todos los pueblos, naciones y lenguas de la tierra. Paz y prosperidad, dijo. He decretado que en todo lugar de mi reino la gente adore y honre al Dios de Daniel. ¿Cuántos dicen amén? Y permanece para siempre. Su reino jamás será destruido y su dominio jamás tendrá fin. Él rescata y salva, hace señales y maravillas en los cielos y en la tierra. Ha salvado a Daniel de las garras de los leones. Fue así como Daniel prosperó durante los reinados de Darío y de Ciro de Persia. Qué linda enseñanza nos deja este pasaje bíblico del capítulo 6 de Daniel. Si usted después lo puede leer minuciosamente o mañana cuando se levante entre mate y mate, mañana estamos en ayuno, ¿sí? El jueves, entre mate y mate, pero igual hagan su devocional. Y lea este párrafo de la Biblia. ¿Sabe una cosa? Esto me dice que todos enfrentamos fosos de leones, ¿sí? Todos en nuestras vidas, tarde o temprano, nos encontramos con situaciones que nos pueden llegar a superar. En otras palabras, momentos que desafían nuestra fe, pero también momentos que requieren que nosotros tengamos coraje, ¿sí? La pregunta es, ¿cómo actuamos cuando nos encontramos en el foso de los leones? ¿Cómo actuamos cuando están esas caripelas de leones que muchas veces no son leones, ¿sí? Sino que muchas veces son opresiones, son situaciones? ¿Cómo actuamos en esas situaciones cuando exigen que nosotros podamos poner en funcionamiento nuestra fe? ¿Sabe una cosa? La historia de Daniel, quien enfrentó la muerte segura con una fe inquebrantable, nos ofrece una fuente de inspiración. Porque si pasó con Daniel, también nos puede pasar a nosotros. El tema es que nosotros estemos dispuestos a dejar que Dios pelee nuestras batallas. Daniel, ¿por qué actuó así? Número uno, porque confiaba en Dios. Pero número dos, porque tenía relación con Dios. Si vos tenés relación con Dios, ningún león te va a comer. Si nosotros tenemos relación con Dios, ninguna situación me va a desenfocar. Si vos no tenés una verdadera relación con Dios, todo lo que pasa a tu alrededor te desenfoca. Por eso debemos estar enfocados. Esta narración no solo nos habla de un milagro, sino que también resalta la importancia de confiar plenamente en las promesas divinas, incluso en las circunstancias más adversas. Yo escuché por ahí que muchas veces, cuando no tenemos circunstancias adversas, es porque estamos tranquilos. Pero ¿qué pasa? La bendición es minúscula. En cambio, cuando estamos en situaciones donde nos vemos apretados, la bendición es con mayúscula. O sea, la bendición es superior. El domingo dije al comenzar el servicio que cada situación que pasamos, Dios está tratando con nuestro carácter. ¿Dije o no? Dios, las situaciones, no es que Dios, ay, qué malo que es Dios. Se la agarra siempre conmigo. No, porque Dios tiene algo que hacer todavía en tu vida. Por eso en las situaciones difíciles, demos gracias a Dios. Y no digamos, Señor, ¿para qué? Sino, ¿por qué, Señor? ¿Qué necesitas de mí? ¿Qué querés de mí, Señor?
Y la bendición no va a ser minúscula, sino que la bendición va a ser mayúscula. Amén. Al igual que Daniel, podemos aprender a enfrentar nuestros propios desafíos con la misma fuerza, pero también con la misma convicción. Mire lo que dice el Salmo 27:1. Salmo 27:1, esto lo decía David, decía: Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? ¿A quién le puedo tener miedo? Si el Señor es la fortaleza de mi vida. Inspirado por estas palabras podemos encontrar fuerzas en la relación con Dios. Por eso busquemos siempre tener relación con Dios. Menos televisión, menos TikTok, menos videíto y más Biblia, más oración, más Dios. Pongamos de moda a Dios en nuestros hogares. Pongamos a Dios de moda en nuestra casa. Levantemos un altar a Dios en nuestro hogar. ¡Aleluya! ¡Oh, gloria a Dios! Si las cosas que pasan alrededor tuyo te desenfocan, es porque no tenés una verdadera relación con Dios. Es pura chala. Es puro fuego de chala. Mucho. Pero se terminó enseguida. Echale leña al fuego. Este enfoque nos ayuda a enfrentar valientemente nuestras pruebas, sabiendo que no estamos solos y que contamos con el apoyo de una comunidad de fe, de nuestra familia de la fe, para orar los unos por los otros. Es bíblico. Si vos no compartís tu carga, estás pecando, le estás faltando a Dios, porque la Biblia dice que compartamos nuestras cargas unos a otros, porque es ahí donde nos hacemos fuertes. Y ahí podemos decir: diga el débil fuertes. Amén. Como Daniel, cada uno de nosotros enfrentamos fosos de leones, es decir, pruebas que pondrán a prueba nuestra fe y valentía. ¿Cómo querés subir otro nivel sin no pasar por una prueba? Los niños pasan por el jardín. Los niños van al jardín, sala de teatro. Después van al preescolar. Después ellos egresan a la primaria. ¡Ay! Mirá que, ay, y las madres, los padres y los abuelos, mirá qué chiquitita que ella va a la primaria, mirá, los otros son todos osos, mirá, ay, pobrecita, y los queremos tener así, en algodones, ¿viste? Pero es necesario que puedan egresar, es necesario que puedan subir de nivel para poder crecer. Si los tenemos en casa, los vamos a tener siempre en casa y serán siempre niños espirituales, fluctuantes. Pero necesitamos crecer. Sin embargo, su historia, la de Daniel, nos motiva a permanecer firmes y confiar en Dios, independientemente de las pruebas que enfrentemos. Recuerda que no estás solo, que perteneces a una comunidad, no una comunidad simple, sino que una comunidad de fe. Juntos podemos superar cualquier desafío de fe con valentía, teniendo relación con Dios, buscando de Dios, ¿sí? No desenfocándonos, no mirando lo que pasa a nuestro alrededor. Pedro se hundió cuando empezó a ver la tormenta y Jesús le dijo: no tengas miedo, vení hacia mí. Empezó a ver lo que pasaba a su alrededor y se hundió. Sacó los ojos de Jesús. No tomemos ese ejemplo. Centremos nuestros ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Siempre para adelante. Mi pastor decía: no des un paso atrás ni para tomar envión. Siempre para adelante. Y Beatriz me decía: como viendo al invisible. ¿Quién es? Dios. Siempre vamos para adelante. Inclina tu rostro.